¿Alguna vez has sentido que algo está mal, pero no puedes ver qué es? Hay momentos en la vida en que todo parece estar en su lugar y aún así algo dentro de ti te inquieta, una voz silenciosa, una sensación que no puedes explicar con palabras, una incomodidad que aparece de repente sin razón aparente. Eso, amado oyente, no es casualidad. Eso es Dios hablándote. Y hoy, en este preciso momento, el Espíritu Santo tiene algo urgente que revelarte. Hay un enemigo oculto actuando en tu vida, y Dios ya tiene una manera de alertarte sobre su presencia. Este vídeo no es un simple estudio bíblico, es una señal. Si llegaste hasta aquí, si este contenido apareció en tu pantalla hoy, necesitas entender que no fue por accidente. Dios tiene el control absoluto de cada detalle de tu existencia, incluyendo lo que ves, lo que escuchas y lo que encuentras en este instante. Y Él tiene algo específico que decirte. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que muy pocas personas conocen. Existe un mecanismo divino, un sistema de alertas espirituales que Dios activó desde la fundación del mundo para proteger a sus hijos de los ataques del enemigo. No estamos hablando de superstición ni de misticismo vacío. Estamos hablando de las escrituras sagradas, de historias reales de hombres y mujeres que aprendieron a escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, y que gracias a esa sensibilidad espiritual pudieron esquivar trampas que habrían destruido sus vidas. Tal vez has pasado por momentos en que las relaciones se deshicieron sin que entendieras por qué. Tal vez has visto oportunidades que prometían bendición convertirse en puertas de sufrimiento. Tal vez has sentido que hay algo actuando en las sombras de tu vida, saboteando tus sueños, tus relaciones, tu paz interior. Hoy vas a entender qué es ese algo, de dónde viene y, lo más importante, cómo Dios ya te está avisando. El Señor no deja a sus hijos sin defensa, no los abandona en la oscuridad. La Biblia dice en el Salmo 27, versículo 1, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me amedrentaré?». Pero para que esa fortaleza opere plenamente en tu vida, necesitas aprender a reconocer las señales que Dios te envía. Y eso es exactamente lo que descubrirás hoy. Hay un secreto espiritual que pocos creyentes han comprendido. Un poder que Dios te ha dado para detectar la presencia del enemigo antes de que cause daño. Un nivel de discernimiento que la mayoría desconoce porque nadie se lo enseñó. Hoy ese secreto va a ser revelado y cuando llegues al final de este video, tu manera de ver la vida cambiará para siempre. Quedarás equipado con una comprensión bíblica que te protegerá en los tiempos más oscuros. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Muchas personas utilizan este canal como su fuente principal de alimento espiritual. No todos tienen una iglesia cercana, un pastor de confianza o una comunidad que los rodee. Este canal existe para ser ese espacio de refugio y revelación. Por eso, te pido que desde este momento participes activamente. Si crees que Dios te trajo aquí con un propósito, escribe en los comentarios la frase «Paz del Señor». Esa frase es nuestra señal de comunidad, nuestra declaración de que estamos juntos buscando la voz de Dios. Escríbela con orgullo, porque pertenecer a una familia de fe es una de las más grandes bendiciones que existen. Y si este contenido te ha edificado alguna vez, si algún vídeo de este canal tocó tu corazón, te animo a suscribirte y a darle me gusta a este vídeo. Suscribirte no es solo un clic, es decirle a Dios, quiero seguir creciendo. Y darle me gusta es una forma de decir, este mensaje merece llegar a más personas. Que así sea. El estudio va a comenzar ahora mismo.
La voz que Elías escuchó en el desierto. Existe un momento en la vida de cada creyente en que todo colapsa, en que el cansancio espiritual se vuelve tan pesado que hasta el más fiel de los siervos de Dios cae de rodillas y desea que todo termine. Elías conoció ese momento. Este profeta extraordinario, que había hecho caer fuego del cielo ante 450 profetas de Baal, que había cerrado los cielos durante 3 años y medio con solo su palabra, ese mismo hombre terminó postrado bajo un enebro en el desierto, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. ¿Qué había ocurrido? Que el enemigo oculto no había atacado a Elías en el campo de batalla. No lo enfrentó cuando invocaba fuego del cielo. No actuó cuando él desafiaba a los falsos profetas. El enemigo esperó el momento más vulnerable, justo después de la victoria, porque esa es una de las estrategias más letales del adversario. Atacar cuando el guerrero está exhausto, cuando baja la guardia, cuando la adrenalina espiritual ha disminuido y la carne comienza a gritar más fuerte que el espíritu. Jezabel le envió un mensaje amenazante y Elías, ese mismo Elías que no tembló ante Acab ni ante 450 profetas del mal, huyó despavorido al desierto. ¿Por qué? Porque el enemigo usó el arma más sutil de todas, el miedo disfrazado de realidad. La amenaza de Jezabel no tenía el poder de cumplirse de inmediato, pero las palabras del enemigo no necesitan ser verdad para paralizarte. Solo necesitan que tú las creas. Ahora bien, observa cómo Dios respondió. No le dio un sermón, no lo reprendió por su cobardía. No le dijo, ¿cómo puedes tener miedo después de todo lo que hiciste? Dios envió un ángel con pan y agua. Levántate y come, porque largo camino te resta. Esa es la misericordia divina en acción. Y luego, en el monte Horeb, Dios no habló en el viento poderoso que quebraba las peñas, no habló en el terremoto, no habló en el fuego, habló en una voz apacible y delicada, casi un susurro. Esta es la primera gran clave que necesitas entender. Cuando Dios te alerta sobre un enemigo oculto, no siempre lo hace con señales espectaculares. A veces lo hace con una voz apacible, con un pensamiento que no puedes desechar, con una incomodidad profunda que aparece justo antes de que tomes una decisión importante, con una paz que desaparece inexplicablemente cuando estás a punto de entrar en algo que parece bueno, pero que esconde destrucción en su interior. Los científicos que estudian la neurociencia de la intuición han descubierto algo fascinante. El cuerpo humano procesa información a niveles que la mente consciente tarda en registrar. Hay redes neuronales en el sistema nervioso entérico, lo que los investigadores llaman el segundo cerebro, que detectan patrones de amenaza antes de que el cerebro racional los identifique. Los creyentes hemos sabido esto durante milenios, no con lenguaje científico, sino con lenguaje espiritual. Lo llamamos discernimiento, lo llamamos el testimonio del Espíritu Santo. Y la Biblia lo confirma en Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa voz apacible que escuchó Elías en el monte Horeb es la misma voz que habita en ti hoy. Y si has estado ignorando esa incomodidad, ese susurro interior que te dice algo no está bien aquí, necesitas detenerte porque Dios te está alertando. El enemigo oculto en tu vida tiene miedo de que aprendas a escuchar esa voz, porque el día que lo hagas, su poder sobre ti comenzará a desvanecerse. ¿Cuántas veces has entrado en una relación, en un negocio, en una amistad, y algo en tu interior te decía, ten cuidado, y no escuchaste? ¿Cuántas veces el Señor habló con voz apacible y tú esperabas fuego del cielo? Hoy es el día de aprender a sintonizarte con esa frecuencia divina.
Porque el próximo nivel de tu vida espiritual comienza exactamente aquí, en el desierto de tu agotamiento, cuando eres capaz de escuchar lo que Dios susurra. El sueño de José y las señales en la oscuridad. Hay personas que Dios alerta a través de los sueños. No todos los sueños son mensajes divinos, eso es cierto, pero la Biblia está llena de momentos en que Dios eligió la noche, la quietud del sueño, para revelar lo que el ruido del día no dejaba escuchar. José, el hijo de Jacob, es quizás el ejemplo más profundo de cómo Dios prepara a una persona mediante señales anticipadas para que pueda sobrevivir y triunfar frente a enemigos que aún ni siquiera se han revelado. José recibió sus primeros sueños cuando tenía apenas 17 años. Soñó que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se prosternaban delante de él. Génesis 37. Y esos sueños no fueron solo promesas de grandeza, fueron también alertas, porque la reacción de sus hermanos reveló algo que José no habría visto de otra manera: el odio que ya ardía en sus corazones. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, dijeron con desprecio, y la Biblia dice que lo aborrecieron aún más. El enemigo oculto en la vida de José eran sus propios hermanos, las personas más cercanas, los que compartían su sangre, su mesa, su padre. Y Dios le reveló la situación no para que huyera, sino para que fuera moldeado, porque a veces Dios alerta sobre el enemigo no para que lo evites, sino para que lo atravieses con fe, porque al otro lado de esa traición está el propósito más grande de tu vida. Fíjate en algo extraordinario. Cuando los hermanos de José lo arrojaron al pozo y luego lo vendieron a los ismaelitas, José no tenía aún la interpretación completa de sus sueños. Solo tenía la promesa. Y eso fue suficiente para mantenerse íntegro en la casa de Potifar, fiel en la prisión, paciente en el olvido, porque cuando Dios te ha dado una señal, una revelación genuina de su propósito, ningún enemigo puede borrarte del mapa divino. Pueden venderte, encerrarte, olvidarte, pero no pueden borrar lo que Dios escribió sobre ti. Los investigadores del sueño han documentado que durante la fase REM, el cerebro procesa emociones complejas, consolida memorias y establece conexiones entre experiencias aparentemente inconexas. El cerebro trabaja activamente cuando el cuerpo descansa. Los creyentes sabemos que en esa quietud, el Espíritu Santo tiene acceso pleno a nuestra conciencia, sin los ruidos, las distracciones, los miedos que gobiernan nuestro estado de vigilia. No es extraño entonces que Dios haya elegido el sueño como uno de sus canales de comunicación preferidos, como lo confirma Job 33, versículos 14 al 16. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahora, la pregunta que debes hacerte es esta: ¿has tenido sueños recurrentes que no puedes explicar? ¿Sueños en los que ves a alguien actuando en tu contra o en los que sientes una sensación de peligro que permanece cuando despiertas? No te apresures a descartarlos. Llévalo en oración. Pídele a Dios que te dé discernimiento para distinguir entre la carne, el alma y el espíritu. Porque el Señor que habló a José en sueños es el mismo Señor que puede hablarte a ti esta noche. El enemigo oculto más peligroso no siempre está fuera de tu hogar. A veces lleva el rostro de alguien que conoces. A veces está en el círculo íntimo. Y Dios, en su infinita misericordia, te lo está mostrando. La clave es que tengas ojos para ver lo que Él está revelando. Nehemías y el enemigo que llegó disfrazado de aliado. Existen enemigos que no atacan de frente, no llegan con espada desenvainada ni con amenaza abierta, llegan con propuestas de amistad, con palabras suaves, con aparente preocupación por tu bienestar.
son los más peligrosos porque actúan desde adentro de tu confianza. Y Dios tiene una manera específica de alertarte sobre ellos si aprendes a reconocer las señales. Nehemías fue uno de los líderes más brillantes del pueblo de Israel en el período postexílico. Copero del rey Artajerjes, hombre de fe inquebrantable, fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban en ruinas. Su historia está en el libro que lleva su nombre y es una de las más ricas lecciones de liderazgo espiritual que existen. Pero lo que pocas veces se enseña es el capítulo de los enemigos disfrazados. Sanbalat, Tobías y Gesem se opusieron a la obra desde el principio. Primero intentaron detenerla con burlas. Lo que edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Nehemías los ignoró con oración. Luego intentaron la amenaza directa, el terror, la conspiración armada. Nehemías respondió poniendo a los constructores con una mano en la herramienta y la otra en la espada. El muro siguió levantándose, pero entonces llegó el ataque más sutil. Sanbalat envió 5 veces el mismo mensaje. Ven, reunámonos en uno de los pueblos del campo de Ono. Una propuesta de diálogo, una oferta de negociación. Y cada vez Nehemías respondía lo mismo. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la dejase. Nehemías 6, versículos 2 al 4. Él discernía que esa invitación no era un gesto de paz, era una trampa disfrazada de reconciliación. ¿Puedes ver el paralelismo con tu vida? ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado distraerte de tu obra con propuestas que suenan razonables? ¿Cuántas veces alguien que en realidad desea que abandones lo que Dios te llamó a hacer, lo ha hecho con palabras amables, con una mano tendida, con una sonrisa que esconde una agenda? El enemigo oculto más eficaz es aquel que se disfraza de oportunidad, de amistad, de necesidad urgente que requiere tu atención inmediata. Pero no terminó ahí. Hubo un momento aún más oscuro. Un hombre llamado Semaías, que se decía profeta, le propuso a Nehemías entrar al templo y esconderse, supuestamente porque iban a matarlo esa noche. Un consejo revestido de espiritualidad, de preocupación, de urgencia divina, y Nehemías respondió: «Un hombre como yo ha de huir. ¿Quién como yo entrará al templo para conservar su vida? No entraré». Nehemías 6, versículo 11. Y luego dice la Biblia algo escalofriante: «Entendí que Dios no lo había enviado». ¿Cómo lo supo? ¿Cómo discernió que ese supuesto profeta era un agente del enemigo? Porque tenía intimidad con Dios, porque conocía la voz del Señor lo suficientemente bien como para detectar las voces que no son de Él. Porque el discernimiento no es un don místico reservado para unos pocos elegidos. Es el fruto de una vida de oración genuina, de meditación en la palabra, de sensibilidad cultivada ante el Espíritu Santo. La psicología social moderna habla de lo que llama influencia encubierta, las formas en que ciertas personas manipulan sin que sus víctimas lo perciban conscientemente. Los investigadores identifican patrones como la urgencia artificial, el apelamiento a la autoridad falsa y la presentación de opciones diseñadas para llevarte en una dirección predeterminada. Nehemías, sin haber leído un solo libro de psicología, operó con un nivel de discernimiento que supera cualquier técnica humana, porque el espíritu que habitaba en él era más sabio que cualquier trampa humana. Hoy Dios te pregunta: ¿con quién te estás reuniendo en Ono? ¿Quién te está pidiendo que bajes de tu muro, que abandones tu obra, que cedas terreno espiritual con la excusa de la paz? El Señor ya te está dando las señales. Abre los oídos de tu espíritu. El ángel que bloqueó el camino de Balaam. Hay ocasiones en que Dios alerta a sus hijos sobre un enemigo oculto, no a través de la paz, sino a través del obstáculo.
A veces la señal divina no es un camino abierto, sino una puerta cerrada. No es una voz que dice, sigue adelante, sino un muro que aparece donde no debería haber uno. Y si no entiendes este principio, puedes pasar toda una temporada peleando contra lo que Dios mismo puso en tu camino para salvarte. La historia de Balaam es una de las más fascinantes y menos comprendidas del Antiguo Testamento. Balaam era un profeta gentil, un hombre que en ciertos momentos genuinamente escuchaba la voz de Dios, pero cuya ambición lo hacía vulnerable a los engaños del enemigo. El rey de Moab, Balac, lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Y aunque Dios le había dicho claramente que no fuera, la insistencia de Balac y la tentación del dinero y el honor terminaron por corromper su discernimiento. Números 22. Balaam partió, y en el camino ocurrió algo extraordinario. Su asna, el animal que lo transportaba, de repente se desvió del camino. Luego se apretó contra una pared, aplastando el pie de Balaam, y finalmente se echó en tierra sin moverse. Balaam, furioso, la golpeó 3 veces. Pero lo que Balaam no podía ver, lo que su asna sí veía, era el ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada, listo para matarlos, y continuaba. Dios abrió los ojos del asna para que viera lo que el profeta no podía ver, y luego abrió la boca del asna, que habló con voz humana. ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Fue solo entonces que Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel. Y el ángel le dijo algo devastadoramente revelador. He salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Números 22, versículo 32. Amado oyente, ¿cuántas veces has golpeado el asna en tu vida? ¿Cuántas veces has peleado contra la circunstancia, contra la persona, contra el obstáculo, sin entender que Dios puso ese bloqueo exactamente ahí para protegerte? ¿Cuántas veces has dicho el diablo está atacando mi camino, cuando en realidad era la gracia de Dios cerrando una puerta que habría conducido a tu destrucción? Esto es un nivel de percepción espiritual que transforma completamente la manera en que vives. Cuando el camino se cierra de manera inesperada, cuando la oportunidad que parecía perfecta se desvanece sin explicación, cuando alguien que debía apoyarte de repente da marcha atrás, antes de concluir que es obra del enemigo, detente y pregúntale al Señor, ¿eres tú quien está cerrando esto? Porque puede ser que el obstáculo en tu camino no sea un ataque del adversario. Puede ser el ángel de Dios con una espada desenvainada, protegiéndote de algo que tus ojos aún no pueden ver. La neurología cognitiva habla de los puntos ciegos perceptuales, zonas de nuestra visión y comprensión donde literalmente no podemos procesar información porque nuestro cerebro llena el vacío con lo que espera ver, no con lo que está realmente ahí. El asna de Balaam no tenía ese punto ciego en el ámbito espiritual, porque los animales, en su simplicidad, no tienen el ego humano que distorsiona la realidad para justificar los propios deseos. Balaam quería el dinero de Balac, y ese deseo nublaba su discernimiento. ¿Qué quieres tú tan intensamente que podría estar nublando tu capacidad de ver las señales que Dios te está enviando? ¿A qué persona, a qué oportunidad, a qué sueño estás aferrado de tal manera que no puedes ver el ángel que está bloqueando el camino? Suéltalo ante el Señor. Dile, si esto no viene de ti, ciérralo y dame ojos para ver lo que el asna de Balaam vio. El enemigo oculto en la historia de Balaam no era Balac, era la codicia dentro del propio profeta. Y Dios, en su misericordia, interpuso un ángel, usó un animal y habló lo que era necesario para intentar salvar a aquel hombre. El enemigo más peligroso de tu vida puede estar muy adentro de ti, y Dios ya está poniendo obstáculos en tu camino para alertarte.
Daniel en la guarida de los leones. El discernimiento que confunde al enemigo. Hay un tipo de enemigo oculto especialmente cruel. Aquel que usa la ley, el sistema, las estructuras de autoridad para atacarte desde adentro. No viene con amenazas en la noche, no actúa en los callejones oscuros, se esconde detrás de documentos, decretos, normas y reglamentos. Y cuando sus trampas están tejidas con hilo de legalidad, parecen imposibles de escapar. Daniel conoció ese enemigo. Daniel era el funcionario más destacado del imperio babilónico bajo el rey Darío. Su excelencia en el trabajo era tan evidente que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Eso despertó la envidia de los sátrapas y gobernadores que lo rodeaban. Intentaron encontrar alguna falta en su administración. Ninguna. Intentaron hallar negligencia en su trabajo. Imposible. La Biblia dice en Daniel capítulo 6, versículo 4, algo extraordinario. No podían hallar ninguna falta ni error, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces el enemigo cambió de estrategia. Si no podían atacar su conducta, atacarían su fe. Convencieron al rey de que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el mismo rey durante 30 días, so pena de ser arrojado al foso de los leones. El rey lo firmó sin entender que era una trampa, y Daniel lo supo. No hubo manera de que no lo supiera, pero su respuesta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, versículo 10. ¿Ves lo que hizo Daniel? No cambió su comportamiento, no hizo su oración en secreto, no esperó a que pasaran los 30 días. Abrió sus ventanas, las mismas de siempre, hacia Jerusalén, en el mismo horario de siempre, y oró. Esto no fue ingenuidad, fue una declaración deliberada. Fue decirle al enemigo, puedes decretar lo que quieras. Mi lealtad a Dios no se negocia con ningún edicto humano. Y fue también una declaración de fe. Si Dios me protegió ayer, puede protegerme hoy. El discernimiento de Daniel era tan profundo que no necesitó esconderse para sobrevivir. Su transparencia se convirtió en su escudo, porque el enemigo cuenta con que el creyente entre en pánico, huya, cambie sus hábitos, se vuelva errático. Pero cuando el creyente permanece imperturbable, cuando mantiene sus rutinas de comunión con Dios en medio de la tormenta, el enemigo pierde su ventaja. Y luego vino algo que ningún estratega humano habría predicho. Los leones no lo tocaron. El rey pasó la noche sin comer, sin dormir, sin entretenimiento, y a la mañana siguiente corrió al foso y gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6, versículo 20. Y Daniel respondió desde el fondo del foso, vivo, intacto, en paz. ¿Sabes qué tiene que decir la ciencia sobre esto? Los investigadores en biología del estrés han documentado que los leones, como muchos grandes felinos, son altamente sensibles a la postura, el tono fisiológico y el estado emocional de sus presas. El miedo activa respuestas hormonales detectables a distancia, cambios en la sudoración, el pulso, la postura muscular. Un ser humano en paz genuina, sin señales fisiológicas de miedo, genera una respuesta completamente diferente en un depredador. Naturalmente, la protección sobre Daniel fue sobrenatural, pero el Señor suele operar a través de todos los mecanismos de su creación. Lo que quiero que veas es esto. El discernimiento que Dios te da sobre el enemigo oculto en tu vida no es solo para que lo detectes, es también para que no reacciones de la manera en que el enemigo espera.
La trampa está diseñada para provocar pánico, huida, ocultamiento, deshonra. Cuando tú te mantienes en paz, cuando sigues abriendo tus ventanas y orando con las mismas palabras de siempre, cuando no cambias tu carácter por miedo a las amenazas del entorno, el enemigo pierde su eficacia. Y Dios se glorifica de una manera que nadie puede negar. ¿En qué área de tu vida el enemigo oculto está usando el sistema, las personas con autoridad, las circunstancias legales o laborales para presionarte a que te rindas, a que cambies, a que escondas tu fe? Hoy la palabra de Dios te dice: abre tus ventanas, ora, sé fiel y deja que el león de la tribu de Judá pelee tu batalla, Gedeón y el ejército invisible del enemigo. Hay momentos en que el enemigo oculto no ataca a una sola persona. Ataca a toda una comunidad, a toda una familia, a toda una generación. Se instala de manera tan gradual, tan silenciosa, que para cuando las personas se dan cuenta de su presencia, ya ha devastado todo lo que encontró a su paso. La historia de Gedeón nos enseña cómo Dios alerta sobre un enemigo que parece invencible, y cómo esa alerta viene acompañada de una estrategia divina que desafía toda lógica humana. Israel llevaba 7 años bajo la opresión de los madianitas. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas llegaban en masa, destruían los cultivos, robaban el ganado, arrasaban con todo. La Biblia dice que eran como langostas en multitud, innumerables, con sus camellos sin cuento. Jueces 6, versículo 5. El pueblo estaba tan aterrorizado que vivía en cuevas, en cavernas, en lugares escondidos. La pobreza y el miedo se habían instalado como vecinos permanentes. Gedeón era un joven que trillaba trigo en un lagar escondido para que los madianitas no se lo robasen. Ese es el cuadro con que lo encontramos, un hombre que ocultaba lo poco que tenía, aterrorizado por un enemigo que dominaba su paisaje. Y en ese momento de miedo y ocultamiento, el ángel del Señor se apareció y le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Jueces 6, versículo 12. Gedeón respondió con honestidad brutal: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?». Es una pregunta que muchos creyentes guardan en silencio, pero nunca se atreven a formular. ¿Por qué, si Dios está conmigo, el enemigo parece tener tanto poder sobre mi vida? Y la respuesta divina que vino a Gedeón es la misma que viene a ti hoy. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6, versículo 14. La alerta de Dios sobre el enemigo oculto vino con una comisión. No solo te dice: hay un enemigo, te dice: yo ya tengo un plan. Y ese plan siempre incluye lo que Dios ve en ti, no lo que tú ves en ti mismo. Gedeón se veía pequeño, del clan más pobre, el menor en la casa de su padre. Dios lo veía como un guerrero capaz de liberar a toda una nación, pero la estrategia que Dios usó fue desconcertante. Cuando Gedeón reunió 32,000 soldados, Dios le dijo: «Son demasiados». Los fue reduciendo, primero hasta 10,000, luego, mediante una prueba de cómo bebían agua, hasta 300. 300 hombres contra un ejército incontable como langostas. Y la táctica de batalla que Dios eligió era aún más incomprensible. Antorchas dentro de cántaros, trompetas y un grito en la noche. Sin espadas, sin arcos, sin lanzas, solo luz, sonido y obediencia. Cuando los 300 soplaron las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Jueces 7, versículo 22. El enemigo fue derrotado por su propia confusión interna. El caos destruyó desde adentro lo que parecía invencible desde afuera. La enseñanza espiritual aquí es poderosa.
Cuando Dios te alerta sobre el enemigo oculto que lleva años operando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, la estrategia que te dará la victoria puede parecerte completamente irracional. Puede ser adoración en lugar de confrontación. Puede ser silencio en lugar de defensa. Puede ser reducción en lugar de expansión. Puede ser 32.000 voces que se convierten en 300 voces afinadas con el espíritu. Los psicólogos que estudian la dinámica de grupos han documentado un fenómeno llamado fuego amigo, situaciones en que los grupos bajo estrés extremo, en medio de la oscuridad y la confusión, comienzan a atacarse entre sí. Las estructuras de control del enemigo son exactamente eso: frágiles bajo presión, dependientes del orden y la coordinación. Cuando Dios irrumpe con luz y sonido en el momento preciso, esas estructuras colapsan desde dentro. ¿Cuál es el enemigo que lleva demasiado tiempo devastando tu cosecha? ¿Cuántos años llevas escondiéndote en el lagar? Dios te está viendo ahí mismo, en tu escondite, en tu miedo, en tu aparente debilidad, y te dice hoy lo mismo que le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. La victoria no depende de cuántos recursos tienes. Depende de si estás dispuesto a obedecerlo con los 300. Pablo y la espina. Cuando el enemigo actúa desde dentro, no todos los enemigos ocultos son externos. Esta es quizás la verdad más difícil de aceptar del estudio que estamos haciendo hoy. Hay enemigos que operan desde adentro de ti mismo, debilidades profundas, patrones de pensamiento destructivos, heridas del pasado que no han sanado, tentaciones recurrentes que parecen imposibles de vencer. Y muchas veces la alerta que Dios te da sobre esos enemigos internos viene precisamente a través de la experiencia de luchar con ellos. El apóstol Pablo, ese hombre extraordinario que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que recibió revelaciones tan sublimes que no le era lícito expresarlas en palabras humanas, ese mismo Pablo tenía lo que él llamó una espina en la carne. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Los estudiosos han debatido durante siglos cuál era exactamente esa espina. Algunos sugieren una enfermedad crónica de los ojos, basados en Gálatas 4, versículo 15. Otros proponen epilepsia, malaria o algún tipo de condición neurológica recurrente. Pero lo que todos coinciden es en esto: era algo que limitaba, que causaba sufrimiento, que Pablo no podía controlar por voluntad propia. Y 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, y la respuesta de Dios fue: no, no voy a quitártelo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Esta es una de las respuestas más contraintuitivas de toda la Biblia. El Dios Todopoderoso, que puede sanar cualquier enfermedad, que puede destruir cualquier fortaleza, le dice a su siervo más fiel: quédate con tu espina, porque a través de ella mi gloria brilla más. ¿Por qué? Porque la espina de Pablo era un recordatorio permanente de que su eficacia no venía de su elocuencia, ni de su educación en los pies de Gamaliel, ni de sus visiones extraordinarias. Venía de Dios. La espina era un guardia contra el orgullo. Era una alerta constante de que la fortaleza espiritual no es autosuficiencia humana magnificada. Es debilidad humana rendida a la gracia divina. La neurociencia del sufrimiento ha revelado algo que los creyentes hemos sabido siempre. El dolor, cuando es procesado con un marco de significado, activa en el cerebro los mismos circuitos que la esperanza. Cuando una persona encuentra sentido en su sufrimiento, cuando puede decir: esto que me duele está produciendo algo valioso en mí,
la respuesta biológica al dolor cambia radicalmente. Las investigaciones del psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo documentaron de manera exhaustiva. El sufrimiento sin significado destruye. El sufrimiento con propósito transforma. Pablo llegó a un nivel de comprensión que pocos alcanzan. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Se gloriaba en su debilidad, no porque fuera masoquista, no porque disfrutara del dolor, sino porque había entendido que su espina era en realidad una ventana. A través de ella, la gloria de Dios brillaba de una manera que la perfección humana jamás habría permitido. ¿Cuál es tu espina? ¿Cuál es esa debilidad que has combatido durante años y que todavía no cedes? Esa lucha interna que te avergüenza, que te hace sentir indigno de pararte ante Dios, que el enemigo usa para convencerte de que eres un caso perdido. Dios te dice hoy, esa espina no te descalifica. Puede ser exactamente el lugar donde su gracia se manifiesta con mayor poder. El enemigo oculto que opera desde dentro de ti cuenta con que esa espina te paralice, te silencia, te aleje de la comunidad de fe, te mantenga en vergüenza. Pero la alerta divina que viene a través de esa espina es esta: tu debilidad es el espacio donde Dios trabaja. No la escondas, ríndela, porque cuando reconoces que no puedes solo, estás exactamente donde el poder de Cristo puede hacer en ti lo que ninguna fortaleza propia habría logrado. El Espíritu Santo como sistema de alerta activo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la voz apacible de Elías, los sueños de José, el discernimiento de Nehemías, el ángel de Balaam, la transparencia de Daniel, la estrategia de Gedeón, la espina de Pablo, todo converge en un solo punto central: la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente como el más sofisticado sistema de alerta divina que existe en el universo. Jesús prometió esto de manera explícita y definitiva en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no es una fuerza vaga, ni una influencia difusa, ni una emoción religiosa intensa. Es una persona divina, con inteligencia, con voluntad, con capacidad comunicativa, que habita dentro de ti si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esa persona tiene como una de sus funciones primarias precisamente esto: alertarte, guiarte, protegerte, hacerte saber las cosas que habrán de venir. Esto incluye hacerte saber cuando un enemigo oculto está operando en los márgenes de tu vida. El Espíritu Santo conoce el futuro porque vive en la eternidad. Conoce el corazón de las personas porque conoce al Padre. Conoce las trampas del adversario porque fue testigo de su caída y vive dentro de ti. La pregunta no es si el Espíritu Santo puede alertarte. La pregunta es si tú le estás prestando atención. Hay varias maneras en que el Espíritu Santo opera como sistema de alerta y necesitas conocerlas para reconocerlas cuando se presenten. La primera es la incomodidad inexplicable. Esa sensación de que algo no está bien en una situación que objetivamente parece perfecta. Que una persona que dice todas las palabras correctas hace todas las cosas correctas. Y sin embargo, algo en ti no descansa. No lo descartes como paranoia. Llévalo a oración. La segunda es la pérdida de paz. Primera de Corintios 14, versículo 33, dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando la paz desaparece sin causa aparente, es una señal. El espíritu de paz que habita en ti está indicando que algo en el ambiente espiritual ha cambiado.
La tercera es la palabra que cobra vida en un momento específico. Estás leyendo tu Biblia con normalidad y de repente un versículo salta de la página como si estuviera escrito específicamente para tu situación de hoy. Eso no es coincidencia. Eso es el Espíritu Santo resaltando una instrucción o una advertencia que necesitas en este momento. La cuarta es la confirmación múltiple. La misma señal llega desde diferentes fuentes en un periodo corto de tiempo. Un sermón, una conversación, una lectura bíblica, un sueño. Cuando el mismo mensaje llega por 3 canales distintos en 48 horas, el Espíritu Santo está siendo muy específico. Presta atención. La quinta es la convicción que no cede. No la culpa religiosa impuesta desde afuera, sino esa convicción profunda que viene de adentro y que persiste aunque intentes ignorarla. El Espíritu Santo no abandona su trabajo de alertarte porque tú lo ignores. Continúa con paciencia infinita, llamando tu atención hacia lo que necesitas ver. Los investigadores en neurociencia de la decisión han documentado que el sistema límbico humano, la parte del cerebro asociada con la emoción y la memoria, procesa información de amenaza antes que la corteza prefrontal, la parte racional. Esto explica por qué a veces sentimos que algo está mal antes de poder explicar por qué. Este mecanismo biológico, creado por Dios, opera como un espejo imperfecto de la función del Espíritu Santo. Pero mientras el sistema límbico puede ser engañado por el condicionamiento del pasado, el Espíritu Santo tiene acceso a la verdad absoluta. Para que el Espíritu Santo pueda alertarte con efectividad, necesitas cultivar lo que Pablo llama en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. No porque los frutos sean la condición para que el Espíritu opere, sino porque el ambiente de amor, paz, paciencia y templanza que esos frutos crean en tu interior es el ambiente óptimo para escuchar la voz del Espíritu con claridad. El ruido de la ansiedad, el resentimiento, la prisa y la carnalidad actúan como interferencia estática que dificulta la recepción de las señales divinas. Cultiva el silencio, cultiva la oración, cultiva la lectura meditativa de la palabra. No como obligaciones religiosas, sino como el mantenimiento del sistema de alerta más poderoso que existe, el Espíritu Santo vivo y activo en ti, que quiere guiarte a toda la verdad y hacerte saber todo lo que necesitas saber para caminar seguro en este mundo. Llegaste hasta aquí y eso lo dice todo. Hay personas que abren un vídeo y lo cierran en los primeros 30 segundos. Hay quienes lo dejan sonando de fondo mientras hacen otra cosa, sin realmente escuchar. Y luego estás tú, que llegaste hasta este momento. Eso no es casualidad, eso es el Señor confirmando que este mensaje era para ti, que cada palabra de este estudio tenía tu nombre escrito en ella, aunque nunca lo pronunciáramos en voz alta. Quiero que sepas algo. Los que llegan al final de un vídeo como este son personas con hambre genuina de Dios. Son los que no se conforman con respuestas superficiales. Son los que saben que hay algo más profundo, algo más real, algo que el mundo no puede darles y lo buscan con todo su corazón. Tú eres uno de ellos y eso te hace especial ante los ojos del Padre. Hoy aprendiste que Dios no te deja sin alerta, que Él habla con voz apacible, como lo hizo con Elías, que revela en los sueños como lo hizo con José, que te muestra al enemigo disfrazado como lo mostró a Nehemías, que pone obstáculos protectores en tu camino como lo hizo con Balaam, que te sostiene en la transparencia como sostuvo a Daniel, que te da estrategias que desafían la lógica como dio a Gedeón, que opera a través de tu debilidad como lo hizo con Pablo, y que habita en ti como sistema de alerta divina a través de su Espíritu Santo. Cada uno de esos principios es una herramienta para tu vida. No los dejes en este video.
llévalo en tu corazón. Ahora quiero pedirte algo que para mí tiene un significado muy especial. Como prueba de que llegaste hasta aquí, de que estuviste presente en este estudio de principio a fin, escribe en los comentarios la siguiente frase: mis oídos están abiertos, Señor. Esa frase es tu declaración de compromiso, es tu firma en este estudio. Y cuando la vea en los comentarios, sabré que fuiste uno de los escogidos que permanecieron hasta el final de esta narración, uno de los que el Espíritu Santo guió a quedarse porque había algo aquí que necesitaban recibir. Escribe: mis oídos están abiertos, Señor. Y si alguien más en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu iglesia, necesita escuchar este mensaje hoy, compártelo sin dudar. Nunca sabes quién está en medio de una crisis, quién necesita saber que Dios lo está alertando y protegiendo, quién está a punto de caer en una trampa que este estudio podría ayudarle a ver. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Suscribirte no es solo un botón. Es una decisión espiritual de decir: quiero seguir creciendo. Quiero que este tipo de contenido siga llegando a mi vida. Cada suscriptor es una persona que decide mantenerse conectada a la fuente de alimento espiritual que este canal intenta ser. Y si ya eres suscriptor, gracias de corazón. Gracias por tu fidelidad, por volver, por confiar en este espacio como parte de tu dieta espiritual. También quiero hablarte de algo importante. Este canal existe gracias a personas como tú. Producir este contenido con la profundidad, la extensión y la calidad que requiere demanda tiempo, recursos y dedicación. Si este canal ha bendecido tu vida, si algún video ha cambiado tu perspectiva, fortalecido tu fe, o dado palabras a lo que sentías pero no podías expresar, considera hacerte miembro del canal. Con una pequeña contribución mensual te conviertes en parte de la misión. No es solo un apoyo económico, es una inversión en el reino de Dios, porque cada peso, cada centavo que entra a este canal va directamente a producir más contenido que llega a personas que, como muchos de ustedes, no tienen una iglesia cercana, no tienen un pastor de confianza y encuentran en estos videos el alimento que su alma necesita. Si ya eres miembro, gracias. Gracias de una manera que las palabras no alcanzan a expresar. Tu fidelidad hace posible que sigamos aquí, que sigamos creciendo, que sigamos alcanzando a más personas con la palabra de Dios. El Señor te recompensará, no solo con abundancia material, sino con la satisfacción profunda de saber que tu contribución tiene nombre y apellido en la vida de cada persona a la que llega este mensaje. Continúa viendo los vídeos de este canal. Cada uno es un encuentro nuevo con la palabra de Dios. Cada uno está diseñado para encender en ti algo que el mundo intenta constantemente apagar: la fe, la esperanza, el fuego del Espíritu Santo. No dejes que ese fuego se enfríe. Sigue viniendo, sigue buscando, sigue hambreando la palabra. Y ahora, antes de que este vídeo termine, quiero que hagas algo conmigo. Donde quiera que estés, en la cocina, en el auto, en la cama, en la sala, levanta tu corazón al Señor en este instante y con voz o en silencio, si el lugar no lo permite, alábalo. Agradécele por este día, agradécele por la vida, agradécele por la revelación que Dios acaba de hablar a tu corazón a través de este estudio. Agradécele porque el Espíritu Santo está activo en ti, alertándote, guiándote, protegiéndote. Agradécele porque no eres un huérfano espiritual. Eres hijo del Rey del universo. Que el Señor bendiga tu camino, guarde tu familia, abra tus ojos espirituales para ver lo que el enemigo intenta esconder y te conceda el discernimiento de Nehemías, la valentía de Daniel, la paciencia de José, la fe de Gedeón y la gracia que sostuvo a Pablo. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.